Es decir, yo creo que si nosotros hubiésemos insistido y los actores políticos hubiesen insistido en los fundamentos jurídicos por los cuales hoy por hoy determinan que esa ley de caducidad siga siendo nula, porque eso es algo que yo quiero profundizar aunque sea un cachito. Es que sí, hágalo. Me parece muy importante hoy por hoy tener en cuenta de que la ley de caducidad hoy sigue siendo una norma que se confirma inconstitucional, pero que al confirmarse inconstitucional 3 o 4 días antes del plebiscito, está reafirmando todos los argumentos que durante décadas venimos sosteniendo de su incompatibilidad con esos principios generales de derecho que obligan al juzgamiento necesario de crímenes de lesa humanidad en prevención de que no vuelvan a ocurrir esos hechos en el futuro y en interés de toda la sociedad y de toda la humanidad. Pero al mismo tiempo cumpliendo con las recomendaciones a nivel internacional, porque Uruguay ya fue examinado, por decirlo de alguna manera, ya fue condenado por los organismos internacionales, y esa ley que nació con vicios jurídicos sustanciales que la invalidan, no se convalidó por el referéndum del voto verde, voto amarillo, no se convalida por este otro plebiscito que era de reforma constitucional, no era un referéndum contra la ley, y va a seguir siendo nula y llegará el tiempo en que va a haber conciencia en que tiene que ser removida de nuestro ordenamiento jurídico. Yo le decía el otro día a varios comunicadores que así como cuando se declaró inconstitucional el IRPF, inmediatamente el sistema político tuvo que tomar cartas en el asunto, porque si una ley es declarada inconstitucional, debe reacomodarse el derecho, se toma conciencia. Hoy, ¿qué hicimos? Tenemos que modificar nuestro sistema de convivencia obligatoria, nuestras reglas jurídicas para reacomodarlas y orientarlas hacia el derecho. Hace más de 20 años que venimos sosteniendo, y ya lo han sostenido los organismos internacionales, que esta ley de caducidad va contra el derecho internacional que obliga al Uruguay a juzgar estos crímenes y a garantizarle el acceso a la justicia a las víctimas de aquellos casos que han sido archivados por ley de caducidad. Ahora la Suprema Corte, 3 o 4 días antes del domingo que se votó el plebiscito, la declara inconstitucional. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, ahora no se le puede cerrar los ojos por parte del sistema político a esa incompatibilidad que existe entre una norma que viola derechos humanos fundamentales, no solamente de las víctimas, sino de la sociedad toda, que violenta principios esenciales de nuestra convivencia democrática y que viola mandatos jurídicos del derecho internacional. Creo que no hay forma de hacer como el avestruz y esconder la cabeza. La ley de caducidad, a nuestro juicio, sigue invalidada desde el punto de vista jurídico y va a tener que ser removida. Y creo que se tiene que agudizar el ingenio jurídico para buscar la forma en la cual el sistema político todo pueda reacomodar, reencauzar y terminar anulando la ley de caducidad. ¿Ustedes tienen ya alguna idea sobre la mesa? Nosotros estamos trabajando, cuando digo nosotros, digo nuestro grupo político, el Movimiento Independientes por Derechos Humanos dentro del Frente Amplio, estamos trabajando en posibles alternativas. Yo creo que en este momento hay que ser sumamente cauto, es un momento de reflexión sobre las alternativas, ¿verdad? No solamente sobre las alternativas jurídicas, sino en este particular momento que está viviendo el Uruguay, ¿verdad? Donde hay gente que puede decir, bueno, este tema ya se terminó, la ley que no se terminó. Yo le quiero decir a esa juventud decepcionada por no haber podido obtenerse el sí rosado, la mayoría que preveía la Constitución para anular la ley de caducidad, que se van a explorar vías. Fíjense que si deberán ser ingeniosas, Fernando, y acá dejo sentado ya un adelanto del cual debería ser el tránsito de esas opciones jurídicas, que no alcanza con derogar la ley de caducidad. Porque si se derogara la ley de caducidad, eso aplicaría para el futuro, pero los casos que ya fueron archivados por ley de caducidad quedarían sin juzgarse. Y una de las razones por la cual la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional fue precisamente por violar el derecho al acceso a la justicia, no solamente contenido en la Constitución de la República, sino en los pactos internacionales, especialmente el Pacto de San José de Costa Rica, ¿verdad? Que en el orden jerárquico de nuestro ordenamiento jurídico están por encima de todo. Están por encima de la Constitución. Yo digo siempre hay un vértice, hay una pirámide,
Por encima de la Constitución de la República se encuentran aquellas normas de derecho internacional que obligan al Uruguay, y en la cúspide de ese ordenamiento se encuentran aquellos principios inderogables de derecho que rigen incluso, que rompieron el dogma de la soberanía absoluta de los Estados. Los Estados no pueden hacer lo que quieran, los Estados tienen que respetar el derecho. Y la ley de caducidad no puede convivir en nuestro ordenamiento jurídico. No se pudo remover mediante un proceso de reforma constitucional, ¿verdad? Bueno, llegará el momento en que se va a tener que remover con iguales efectos. No puede dejar rastro. Tiene que asegurarse el acceso a la justicia a las víctimas que no pueden juzgar sus casos porque fueron archivados por ley de caducidad. Porque queda claro que derogarla se puede hacer. Derogarla se puede hacer, implicaría validarla, pero implicaría darle efectos durante el periodo que estuvo vigente, y como durante ese periodo caducó la pretensión del Estado contra los sospechosos, porque nunca fueron culpables, no se podrían reabrir esos casos. Por lo tanto, la vía jurídica era la nulidad. Tendremos que buscar o por la vía parlamentaria o por las vías, hay que estudiarlo. Yo no quiero cerrar hoy por hoy ninguna alternativa. O sea que pueden existir posibilidades. Existen posibilidades. ¿Existen posibilidades o pueden existir posibilidades? Existen posibilidades. Es cuestión de seguir afinándolas. Yo quiero ser cauto en todavía no aventurarme a decir equipo técnico cuál es el menú. No, estamos trabajando el equipo técnico del Movimiento de Derechos Humanos, pero todavía no está afinada. Creo que el momento ahora tiene que ser de reflexión y de evaluar por qué razón no se pudo lograr ese objetivo que nos habíamos planteado a través de la coordinadora. La coordinadora cumplió una etapa creo que muy importante, de coordinar y de ser punto de encuentro de movimientos sociales para anular la ley de caducidad. No se logró. Bueno, llegarán otros puntos de encuentro del movimiento social, de los movimientos políticos, para realmente generar una respuesta sin fisura frente a ese pasado reciente. Yo creo que va a llegar el momento en que todos los uruguayos, como ya está llegando, lo vamos a condenar. Vamos a exigir justicia, vamos a exigir políticas de memoria, de verdad, y creo que tiene que ser uno de los temas prioritarios de nuestro próximo Parlamento. Gracias por haber estado en el Gracias a ustedes.